up to me. Focus Features invites you to succumb to the darkness. Nosferatu. From director Robert Eggers comes a masterpiece of horror. He is coming. This creature is a force more powerful than evil. It is death itself. Nosferatu. Rated R. Under 17nm without parent. Only in theaters Christmas Day. Special engagements in Dolby and IMAX. Experimente el auténtico sabor de Latinoamérica con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pods. Disfruta de 4 bebidas deliciosas que puedes preparar en casa con cualquier cafetera Keurig. Horchata latte, café con leche, dulce de leche y café de olla. Inspirados en sabores únicos y cultura vibrante de la región, hay un delicioso viaje esperándote en cada taza. Prueba el McCafé at Home Café Styles of Latin America. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, bienvenidos. El podcast de hoy viene repleto. A los contenidos habituales añadimos alguna novedad que sin duda será de vuestro interés. Empezamos hablando con Héctor Salvador, el primer español en descender a las fosas de las Marianas, siendo además el primer explorador en hacerlo con fines científicos. En 3 ocasiones se superó la cota de los 10.000 metros de profundidad, pero ninguna con intencionalidad profesional como ha hecho Héctor junto a su compañero de misión, el australiano Tim McDonald. De sus sensaciones como pionero trabajando en las condiciones extremas, que pueden darse a algo más de 10.700 metros bajo la superficie oceánica, charlaremos. Igual que haremos con Juan Meredith. Ya sabéis que Juan está preparando la Global Solo Challenge, regata de vuelta al mundo en solitario y sin escalas. Seguimos de cerca la evolución del proyecto y, entre otras cosas, cómo se va encontrando con el barco que ha elegido y con el que realiza ya alguna regata, como ha sido el caso de las 200 millas a 2, Altea, dejando por estribor Ibiza, de la que hablaremos. La novedad la pone Andrés Rodríguez, presidente y editor del grupo Spain Media, de donde salen revistas tan afamadas como Forbes y la gastronómica Tapas. Pues bien, el buen hacer de Andrés y su equipo se ha puesto al servicio de los aficionados a la náutica. Ha nacido Nautic Magazine, la publicación que de momento en formato digital nos pone al día de las novedades que marca la actualidad sin dejar de tratar otros aspectos que también nos interesan y están más próximos a lo emocional. Temas que ponen de manifiesto la relación sentimental que todos tenemos con el mar, como a ellos les gusta destacar. Por supuesto, contamos con la presencia de Juan Melgar y sus libros, la de José Ramón García, director del Museo Marítimo de Asturias. Y cerraremos el podcast con Roberto Álvarez Bucetas, que en el capítulo de hoy viene para hablarnos de la maniobra de amarre, cabos y diferentes maneras de hacerla. No perdamos tiempo. Comenzamos. Nuestros antepasados más lejanos abandonaron el continente africano hace aproximadamente 1,5 millones de años. Desde entonces, la exploración humana no ha encontrado límites. Creyendo saberlo todo del planeta que habitamos, nos hemos lanzado a conocer otros mundos donde habitan las estrellas. Hemos pisado las cumbres más altas y, sumergidos en los océanos, hemos descubierto hasta no hace mucho tiempo que bajo las aguas, además de fauna y flora, podemos leer de manera definitiva los códigos del origen de la vida. Como es natural, en el largo camino de la ciencia siempre hay personas que dan los primeros pasos, pioneros que se ponen a la vanguardia y, decididos, consiguen sumergirse hasta donde muy pocos han llegado, tocando el suelo más profundo a más de 10.000 metros bajo la superficie, en la fosa de las Marianas. Héctor Salvador, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas. El próximo mes de abril se cumplirá 1 año de tu descenso al que está considerado como el lugar de la Tierra más profundo y que te ha convertido en el primer español en conseguirlo. ¿Qué diferencia este descenso que has hecho junto a tu compañero Tim McDonald de los 3 anteriores que se han llevado a cabo? Mi descenso en concreto era una misión de trabajo. Los primeros fueron por marcar el reto, certificar el vehículo. La nuestra fue la primera inmersión en la que teníamos como objetivo principal rescatar un módulo que se había quedado atascado en el lecho marino a 10.700 metros de profundidad y recoger una muestra de la comunidad bacteriana que vive en este entorno tan hostil. Entonces yo creo que una vez certificado, validado el concepto de este primer sumergible que puede bajar a cualquier profundidad en cualquier océano de nuestro planeta,
es muy simbólico empezar a utilizarlo para fines científicos, para fines de trabajo, como puede ser este rescate, demostrar que la plataforma es más que una plataforma de observación. Hay que ver. En algún lugar he leído que con esta misión habías hecho realidad un sueño que empieza a gestarse. ¿Cuándo, Héctor? ¿Cuándo empiezas a sentir curiosidad por la exploración, en este caso marina? Porque recordemos que tú eres ingeniero aeronáutico. Sí, es una historia curiosa, ¿no? Yo creo que desde pequeño me ha apasionado la exploración en general. Yo creo que la gente de mi generación, todos los eventos que se hicieron por el 5º centenario del descubrimiento de América, los documentales y las series de dibujos animados que había en estos años, pues nos marcaron mucho. Y bueno, pues pensaba que la última frontera era el espacio, ¿no? Por eso decidí orientar mi carrera hacia la ingeniería espacial, a trabajar en la Agencia Espacial Europea, pero fue cuando, por casualidad, tomando una cerveza, conocí al hijo pequeño de Jacques Cousteau. Él me enseñó a bucear y el primer día que te sumerges en el océano, pues como bien decía su padre, ¿no? Te atrapa este hechizo que ya no te abandona el resto de tu vida, te quedas enamorado del océano y te das cuenta de la cantidad de cosas que tenemos por explorar aquí al lado, ¿no? En las mismas aguas que están bañando nuestros pueblos y nuestras costas, pues tenemos un montón de especies por descubrir, tenemos un montón de fenómenos geológicos, físicos, químicos que todavía no comprendemos y que al final tienen un impacto muy potente en nuestra vida cotidiana. Uh-huh. El encontrar o no encontrar una bacteria en Marte, pues está bien para entender los mecanismos de la vida, pero es que en el fondo nuestros océanos forman parte de nuestro ciclo vital. Los océanos no podemos olvidar que regulan la temperatura de nuestro planeta, son fuente de oxígeno, sumidero de dióxido de carbono, son la base de la cadena alimentaria. Entonces, el conocimiento de este 70% de nuestro planeta cubierto por las aguas va a tener un impacto muy importante en lo bien que sepamos relacionarnos con nuestro planeta de forma sostenible, aprovechar mejor sus recursos o incluso encontrar soluciones farmacéuticas para muchas enfermedades, como ya se está realizando con estos anfípodos que habitan en el fondo de la fosa. Uh-huh. Es curioso, ¿no?, que hayamos llegado a inventar ingenios tan potentes que nos pueden lanzar al espacio y sin embargo, hasta hace relativamente poco tiempo, los sumergibles que hay diseñados y que vosotros trabajáis en Triton Submarines, de compañía de la que hablaremos, digo que se ha tardado mucho tiempo en llegar a conseguir artilugios que aguanten la presión y las condiciones que existen tan abajo, ¿no? Sí, para ser justos, el fondo oceánico tiene una gran variedad de morfologías, ¿no?, y de cotas de profundidad. Y la zona Hadal, que es la zona que está de 6.000 a los 12.000 metros de profundidad, es solo un 2% del fondo de los océanos. Entonces, históricamente, desde los años 60, cuando el Trieste bajó por primera y única vez a la fosa de las Marianas, pues se consideró que vehículos que pudiesen trabajar de 0 a 6.000 metros de profundidad cubrían el 98% del mar sin tener que meterse en los retos tecnológicos extremos que era bajar a estas fosas tan profundas donde la presión es unas 1.100 veces superiores a las que tenemos en la superficie. Entonces, esta zona Hadal fue la gran olvidada por el reto que supone acceder a ella, pero en cambio es donde están sucediendo los fenómenos más interesantes, ¿no? Es donde tenemos las fosas de subducción, donde la tectónica de placas nos permite, desde estudiar por qué se producen terremotos, maremotos, tsunamis, poder encontrar estas comunidades bacterianas que se alimentan de las sustancias químicas que están siendo filtradas por estas grietas, o geológicamente podemos encontrar piedras del manto terrestre inalteradas que son mucho más interesantes que las que podrían ser expulsadas por un volcán o que se encuentren en la superficie de la Tierra alteradas por siglos de erosión. Entonces es precisamente este 2% donde se ocultan los grandes misterios del océano. Ya. Héctor, digamos que a tu afán por explorar se une tu formación técnica como ingeniero, ¿no?, que te permite involucrarse en todo el proceso conociendo hasta el último detalle del sumergible en el que exploras. Sí, yo creo que esto es una de las cosas más bonitas de nuestro sector. Somos una empresa pequeñita. Uh-huh. Aquí en Barcelona somos 15 trabajadores y al final nos repartimos todo el ciclo de trabajo entre nosotros, ¿no? Entonces estás presente desde la concepción del proyecto, el diseño, el montaje, las pruebas, el pilotaje, la instrucción de los nuevos clientes y todo su mantenimiento durante su vida útil. Entonces el poder descender en un submarino ya de por sí es emocionante, pero si además es un submarino que conoces desde el primer boceto
que te has echado horas diseñándolo y comiéndote la cabeza y probando y sabiendo lo que funciona y lo que no funciona, pues al final yo creo que desarrollas un poco una relación más sentimental con la máquina. Sabes que te la conoces íntimamente y sabes perfectamente que puedes poner tu vida en sus mecanismos. Sí, sí. Triton Submarines es la compañía en la que trabajas. Para quien esté interesado, bueno, puede entrar en vuestra página web perfectamente y ver los diseños que tenéis. Son auténticas maravillas, ¿no? Porque estéticamente incluso están muy conseguidos. Sí, yo creo que la pieza más importante de nuestros vehículos son el casco de presión, ¿no? Son cascos de presión de metacrilato, una esfera completa de metacrilato que tienen la propiedad preciosa de tener el mismo índice de refracción que el agua de mar, lo que quiere decir que cuando se sumerge esta pared desaparece, con lo que no son los sumergibles tradicionales que nuestros oyentes puedan tener en mente, que dan una sensación de claustrofobia. Esto al contrario, como no ves paredes, la sensación es más de vértigo, de encontrarte tú solo en tu sillita ante la inmensidad del océano y poder bajar en el confort del aire acondicionado con música de fondo y una botella de agua en la mano a grandes profundidades para ver de primera mano pues la fauna marina o los barcos hundidos o la geología, poder hacer trabajo en persona y poder compartir la experiencia teniendo una conversación con el resto de ocupantes. Entonces, el poder bajar a los científicos en primera persona a su lugar de trabajo sin tener que estar basándose en cámaras operadas en remoto a través de cables umbilicales y todo esto, pues la verdad es que es una sensación humana mucho más poderosa. Hablemos de la misión por la cual te hemos llamado. Ya lo hemos comentado, se va a cumplir dentro de poquito 1 año de tu descenso a la fosa de las Marianas. A medida que pasan los días y los meses, Héctor, ¿qué recuerdo tienes de la misión? Por mucho tiempo que pase, la experiencia quedará grabada, ¿no? Sí, yo creo que esto es una experiencia que ya me acompañará toda la vida. Me gusta bromear que es lo más bajo que he podido caer en mi carrera. Y bueno, pues ahora estamos trabajando en nuevos proyectos muy emocionantes, a menos profundidad, porque pues es difícil bajar a más de lo más profundo, pero con vehículos más amplios, con más visibilidad, con sistemas más modernos. Y bueno, pues los retos solo acaban de empezar. Yo creo que la puesta en servicio de este primer sumergible que nos permite acceder a cualquier punto de cualquier océano de nuestro planeta por primera vez en la historia es solo el punto de salida de toda la nueva era de exploración en la que yo creo que esto va a coger velocidad. Me gusta compararlo con los inicios de la aviación, que los primeros vuelos pues sí fueron muy históricos, pero muy reducidos. Muy poca gente podía acceder a un avión en 1910. Pero pues un siglo después tenemos más de 1 millón de personas en el aire en cualquier momento. Pues yo creo que ahora va a empezar realmente la exploración de los océanos y esperamos que sea desde un punto de vista sostenible, respetuoso con el ambiente y orientado por la ciencia. Habéis descendido a más de 10.000 metros de profundidad. ¿Cómo fue el periodo de prueba? Porque imaginamos que tanto el batiscafo como vosotros, Tim y tú, debisteis pasar por una serie de comprobaciones y entrenamientos a la altura del desafío, ¿no? Bueno, el batiscafo sí. El batiscafo fueron muchas inmersiones de pruebas, ajustando los sistemas, porque no podemos olvidar que nunca se había hecho algo así, un vehículo que pudiese bajar repetidas veces en cualquier océano. Entonces, por ejemplo, cuando bajamos en la Antártida, al punto más profundo de la fosa de la Sandwich del Sur, que es el único que tiene temperaturas bajo cero en profundidad, pues aparecieron toda clase de problemas técnicos que ni siquiera se habían considerado en la fase de diseño, pues se asumía que el agua nunca está bajo cero en profundidad. Entonces fueron muchas inmersiones, quizás unas 40 inmersiones, hasta que el sistema estaba 100% funcional como se había diseñado. En cuanto a mí, pues sí que tengo muchas inmersiones como piloto de sumergibles a menos profundidad, pero mi preparación para la inmersión en las Marianas fue avisarme a las 11 de la noche que al día siguiente a las 4 de la mañana bajaba. Entonces, como te puedes imaginar, fue un no pegar ojo y bastante emoción y estrés. Sobre la marcha. Tuviste que bajar sobre la marcha, como quien dice. Pero nos gusta la presión, sí. Sí, desde luego que sí. Oye, y una vez se cierra la escotilla y se inicia el descenso, ¿qué pasa por la cabeza? ¿A qué ritmo palpita el corazón? No sé si hay hormigas en el estómago como cuando uno se enamora. Pues sí, la verdad es que sinceramente ese fue el momento más impactante, porque cierras la escotilla, en cuanto empieza la inmersión, pues el vehículo ya baja por su propio peso en caída libre estas 4 horas y media,
que es donde te paras un momento y dices, ¿dónde me he metido, no? ¿Quién me manda a meterme en estas historias? Es muy diferente a las inmersiones que hacemos normalmente porque bajando a estas profundidades, a 10.700 metros, sabes que estás muy lejos de cualquier posibilidad de rescate. Sí. Podríamos contar con una posibilidad de rescate a 6.000 metros, pero estamos yendo a casi el doble. Entonces sabes que una vez que se cierra la escotilla y comienza la inmersión, ya estás solo, es la máquina y tú, y tienes que controlar todo para poder volver sano y salvo a la superficie. La verdad es que ese es el momento más emocionante cuando vuelves, ¿no? Y piensas que has logrado llegar a uno de los sitios más inhóspitos de nuestro planeta y has vuelto y todo ha salido bien. Es un momento muy emocionante. Claro, desde luego que sí. ¿Cuánto duró la misión? Porque el descenso fueron, como comentas, 4 horas y media. En total la misión, ¿cuántos duró? Fueron 12 horas de escotilla cerrada, escotilla abierta, que se reparten pues más o menos 4 horas y media de descenso, 4 horas en el fondo y 3 horas y media de ascenso. Y durante el descenso y posterior ascenso, ¿cuál es el trabajo en el interior del sumergible? ¿Da tiempo a mirar por las ventanas o tenéis que estar permanentemente controlando los indicadores de presión, de oxígeno en el interior, etcétera? Sí, la verdad es que el viaje en vertical por la columna de agua, tanto el descenso como el ascenso, es bastante tranquilo. Pues tenemos que controlar los sistemas de soporte vital y mantenernos en comunicaciones con la superficie, pero es una carga de trabajo bastante reducida. La carga de trabajo grande viene cuando te estás aproximando al fondo, ¿no? Los últimos 500 metros, que ya tienes que empezar a soltar lastre para estabilizar el vehículo, para no levantar una polvareda cuando te aproximas al lecho marino. Y después, una vez que empieza la misión en sí, pues como te comentaba, nuestra misión consistía en localizar este módulo que se había quedado muerto el día anterior. Y entonces ya no es que has perdido algo en el fondo del mar, sino que has perdido algo en el punto más profundo de la fosa de las Marianas, y es algo que no se está comunicando contigo, no puedes interrogarlo para ver dónde está, por lo que fue apagar todas las luces del sumergible, tanto interiores como exteriores, pegarse al ojo de buey y hacer barridos hasta que en la oscuridad detectase la pequeña luz que da la luz estroboscópica que lleva para emergencias, pero que no deja de ser como cuando tienes un píxel muerto en un televisor, ¿no? Que notas que hay algo que no está bien, pero no acabas de verlo conscientemente. Entonces esto fue quizás la parte más tensa, más estresante, el estar allá abajo y saber que tienes que completar la misión con éxito, tienes que encontrar este módulo y poder rescatarlo. Y a partir de 200 o 300 metros, tengamos en cuenta que la oscuridad es total, ¿no? Entiendo que es a ese nivel, más o menos, cuando encendéis los focos del submarino. ¿Qué es lo que empezáis a ver? Una vez empezáis a descender, ¿qué es lo que veis? Bueno, como bien dices, pues hasta los primeros 200 metros ya te quedas en la oscuridad total. A la velocidad que baja el submarino, estos son en los primeros 2 minutos. O sea que apenas te das cuenta de que ya has abandonado la zona de influencia de la luz solar. Y lo que hacemos durante el descenso, no nos quedan otras 4 horas y 20 de oscuridad, es encender solo una luz, porque nos ayuda mucho la nieve oceánica, las partículas que están en suspensión en la columna de agua, que son plancton, invertebrados, burbujas, todas estas partículas que en teoría ya se están quietas o moviéndose lentamente, con la velocidad del submarino, pues las ves como si fuera una ventisca de nieve, ¿no? Vas viendo partículas que van pasando muy rápido por delante de los ojos de buey, y esto es lo que te da la sensación de velocidad, y puedes notar si te estás frenando, acelerando. Entonces siempre llevamos una luz encendida, pero también es cierto que vamos tan rápido que no te da tiempo a ver nada, ¿no? Entonces ves un destello grande y dices, ¿qué sería eso? Pues igual era un atún o algún gran animal pelágico, pero pues no dejas de ver un destello y ya se ha ido por la velocidad a la que estás bajando. ¿Alguna vez te has visto comprometido en alguna de tus inmersiones por la interacción de algún cetáceo o de algún animal que le haya llamado la atención el sumergible en el que estabais? Sí, bueno, un par de veces me he visto sorprendido por interacción de animales de superficie. Me han pescado 2 veces con barcos de pesca, que pues
es uno de los peligros que tienes, ¿no? Claro. Oye, en una de las frases que aparece o que podemos leer en el libro de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, dice que la fuerza creadora de la naturaleza supera al instinto destructivo del hombre. Recordemos que hay sólidos indicios, ¿no?, para pensar que el origen de la vida estaría en el fondo del mar, ¿no?, en esas primigenias fumarolas hidrotermales. Estar donde presumiblemente se iniciase la vida, ¿qué sensación te da? Porque es como tener una cita con el principio de todo, ¿no? Sí, la verdad es que para mí eso fue un momento muy, muy potente. Fue después de completar esta misión principal de rescatar el módulo que tomamos un descanso y dejas que te inunden las sensaciones de pensar dónde estás. A mí me recordaba mucho los relatos de la creación de prácticamente cualquier religión, ¿no? Que dicen que al principio pues todo era oscuridad, silencio, y te das cuenta que no hay un sitio en este planeta que esté más oscuro y más silencioso que donde estás y que, como bien dices, quizás sea el origen de la vida en este entorno. Entonces te sientes que estás como en un lugar muy, muy sagrado del planeta y te sientes muy, muy pequeñito, ¿no? Casi afortunado de que el mar te haya permitido llegar a un punto tan íntimo sin ningún problema técnico. ¿Y cuáles son los próximos proyectos, Héctor? Bueno, pues ahora estamos finalizando la construcción de un sumergible aquí en las instalaciones de Barcelona que bajará a 2.500 metros de profundidad, pero con una esfera completamente transparente. Como comentábamos antes, esto tiene unas ventajas a la hora de la observación, de la exploración, de la filmación de documentales muy, muy significativas, y este es el primero en la historia que se hace para este tipo de profundidad. Es la esfera de metacrilato más gruesa que se ha conseguido construir, y esto nos va a permitir explorar sobre todo grandes pecios que se conoce su existencia, pero que estaban muy profundos para los sumergibles que tenían buena visibilidad, que hasta ahora bajaban a 1.100 metros, y eran poco profundos para estos que bajan a máxima profundidad oceánica, 11 kilómetros. Entonces, yo creo que vamos a empezar una buena campaña de exploración, de filmación de documentales en la segunda mitad de este año, que espero que nos permita compartir esta nueva franja de nuestros océanos con el gran público y motivar a las próximas generaciones tanto para su exploración como para su conservación, ¿no? Yo creo que una de las misiones más importantes que tenemos es mostrar la belleza del mar y que la gente se dé cuenta de lo importante que es conservarlo y protegerlo para el futuro. Qué bien. Viajar al fondo del mar para conocer el origen y descifrar las claves del inicio de vida en la Tierra. Mientras ponemos la mirada en Marte, lo cual está muy bien, no debemos olvidar que en este mundo nuestro también hay otros, parafraseando a Paul Eluard, y que Héctor Salvador es de los pocos elegidos que nos lo puede contar. Y eso es lo que hemos hecho, hablar con él estos minutos en una charla interesantísima. Así que, si nos lo permites, Héctor, nos grabamos tu número de teléfono y en próximos podcasts pues bueno, hablamos contigo de los proyectos futuros, ¿de acuerdo? Será un placer contar conmigo para lo que queráis y bueno, he disfrutado mucho la entrevista, muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo. Un abrazo. En la Sor de Mar somos así, pasamos de la exploración a la aventura. La aventura oceánica de Juan Meredith. La aventura oceánica de Juan Meredith, que se llama Pasión de Mar y que seguimos de cerca con mucho interés en este podcast. Juan, ¿qué tal estás? Muy buenas. Hola Jorge, estoy súper animado y como una moto, me pillas hoy un día 10. Muy bien, muy bien. Pasión de Mar es el nombre del proyecto con el que quieres estar en la línea de salida de la próxima edición de la Global Solo Challenge. Para que nuestros oyentes puedan seguir la evolución de esta aventura, prácticamente tu día a día, sería importante que nos dijeses los canales a través de los cuales pueden hacerlo, Juan. Bueno, hoy por hoy ya sabes que tiene una importancia tremenda todo lo que son las redes sociales, sí. Bien Facebook, Instagram y demás. Tenemos una web que es www.pasiondemar.com y estamos como con mi nombre, Juan Meredith, pues acabamos de crear una página en Facebook, estamos en Instagram, en YouTube y con mi nombre se me encuentra sencillo, es fácil. Es muy importante que la gente nos siga porque hoy por hoy los patrocinadores es lo que miran. Por supuesto. ¿Cuánta gente te sigue? Por supuesto que sí. Juan Meredith, y si alguien quiere ir un poquito más allá, Juan Meredith Pasión de Mar. Y ahí va a encontrar esta página en la que, bueno, pues de alguna forma explicas lo que es el proyecto, enseñas el modelo de barco y en el blog vas contando prácticamente tu día a día, ¿no? Cómo evoluciona el proyecto. Sí, exactamente. Tanto Joaquín Armengot, que es el chico que me está ayudando y de una forma muy importante con todo el proyecto, como yo, pues vamos escribiendo
vamos escribiendo ahí y realmente queremos contar un poco cómo es, salir de estereotipos que por desgracia tenemos aquí de ciertos elitismos de la vela. Uh-huh. Nosotros somos marinos y como tal, bueno, pues sabemos que tenemos algo que contar y bueno, será nuestro diario de a bordo prácticamente. Muy bien, pues pongámonos al día, Juan, porque el barco ha estado en seco, sometido a algunas mejoras, un repaso de obra viva y demás, pero seguro que quedan muchas cosas por hacer todavía, ¿no? Bueno, queda muchísimo y precisamente lo que estamos haciendo, poniéndolo en pelea, en regatas, es precisamente eso, ¿no? Lo que se hizo fue, pues se hizo entero por abajo, todo rascado, todas las pinturas antiguas, hacerlo todo nuevo, preparar mástil que se quitó, se volvió a hacer algunas mejoras y la verdad es que muy contento. Está funcionando todo bien, pequeños detallitos que hay que retocar, pero eso va a ser siempre todos los días. La Global Solo Challenge, la regata de vuelta al mundo en solitario, te está esperando y parece que la elección del barco para una prueba de esta entidad ha sido la correcta. Creo que nunca te lo he preguntado. ¿Cómo llegaste a él, a este Pogo Class 40? Tenía la idea clara de un barco rápido de 40 pies. Este barco está englobado dentro de la clase 40, con lo cual hay muchas regatas profesionales también para este barco, aunque sea un barco antiguo dentro de la clase. Hoy por hoy todavía no me planteo poder correr en la clase 40, básicamente porque no hay dinero, uh-huh. pero realmente cubre muy bien las dos partes. O sea, me va a permitir, como herramienta, me permite estar en muchos sitios y además hacerlo más o menos bien. Para la Global Solo Challenge cada vez estoy más convencido de que es la elección correcta. Es un barco rápido, es fuerte, seguro, lo que lo llevamos navegando cada vez lo disfruto más. Y llegué a él un poquito de rebote también. El anterior propietario además me está ayudando realmente muchísimo porque es casi mi primer financiador y bueno, muy bien, la verdad es que estoy encantado con el barco. Ya estás navegando con este Pogo Class 40, como decimos. La primera prueba con carácter competitivo en la que has puesto el barco, pues, no voy a decir al límite, pero sí que ya has navegado con él, fue el primer fin de semana de este mes. Entre los días 4 y 6, con salida en Altea, poníais rumbo a Ibiza en la regata 200 millas a 2, acompañado por Joaquín Armengot. No se os dio nada mal, ¿no? ¿Cómo se comportó el barco y cómo os encontrasteis vosotros? Bueno, echamos el barco pocos días antes, llegábamos un poco justos de preparación, pero para mí era muy importante a nivel simbólico estar en esas 200 millas a 2. Uno, porque, bueno, pues es un gesto también con Joaquín, por cierto, de madre de Luarca, y por otro lado, yo ya había corrido esa regata hace muchos años, es una de las grandes clásicas del Mediterráneo y me apetecía muchísimo intentarlo y empezar a darle cierto eco, ¿no?, a todo el proyecto. La regata empezó con bastante viento de levante, bueno, entre 25, 27 nuditos de real. Tuvimos una ceñida a un solo bordo, al viento muy larga, prácticamente hasta el norte de Ibiza, que ningún barco fuimos capaces de pasar de una sola vez. Uh-huh. Ahí calmó y pudimos hacer, bueno, tácticamente ahí no navegamos del todo mal y recuperamos algún puesto. Y bueno, debo decir que estas regatas se corren con handicap, ¿no?, con certificados de rating. Sí. No era nuestro objetivo. Nosotros somos un barco de aventuras, un barco de regatas oceánicas y aquí pues yo a alguien le dije que era como meter un coche del París-Dakar dentro de un circuito de karts, ¿no? Yeah. Uh-huh. Un poco nos sentimos así, ¿no? Necesitamos un poco más de mar abierta para poder salir, pero estoy muy contento como navegamos. Después tuvimos una bajada de Ibiza por el Levante muy, muy buena y ahí sí que adaptaba a nosotros. Nos llegamos a poner primeros, en tiempo real siempre, y fue preciosa la vuelta, peleándonos con un barco más grande que nosotros, hasta la misma llegada. Y en la misma llegada calmó, y un barco que venía por detrás, el tercero, se aprovechó de nuestra calma, se coló, y faltando menos de una milla, nos adelantó, que así son las regatas. Así que súper contentos, pensando ya en la siguiente, y nada, muy bien. Y luego, bueno, Joaquín es un compañero ideal. He podido leer en el blog, precisamente, que tenéis en la página Pasión de Mar, que en Portantes el barco, bueno, tiene un buen rendimiento, ¿no? Con vientos de popa anda bien. El barco, ¿sabes lo que pasa? Que todavía no hemos sido capaces de disfrutarlo de verdad. Ya. No hemos tenido más de 15 nuditos, bueno, ya es un poco optimista de popa. Pero lo poquito que navegamos así es un barco capaz de ir estable en
entre los 10 y los 12 nudos de velocidad y eso es fantástico. De momento todo lo que nos está tocando es luchar contra el viento y la mar y ceñir. Bueno. Pero bien, ya nos tocará. ¿Y qué es lo que más te gusta del barco, Juan? ¿Y cuáles son los aspectos a mejorar? Aspectos a mejorar, el primero, el tripulante principal que soy yo. Es decir, necesito ponerme más en forma, más allá de que sé que de fondo estoy bastante bien, pero porque me gustan varias disciplinas de larga distancia, pero necesito, realmente es muy exigente el barco. Ya te lo comenté en una ocasión y vamos, estoy convencido. Luego, a nivel de que el barco poco a poco te tiene que ir preparando en cuanto a equipamiento, ¿no? Pues que en algunas cosas están obsoletas, otras las hemos ido cambiando y hay que adaptarlas. El barco me gusta por lo que te digo, es que es rápido, es seguro y además me estimula muchísimo lo exigente que es. Y eso, deportivamente, algo que te exija y que es un reto en sí mismo, a mí personalmente ya te digo, me estimula muchísimo, con lo cual creo que tengo el mejor barco, vamos, para hacer la regata. Sin duda. Y yo además creo que tienes el mejor barco y además uno de los mejores skippers de esta regata está a bordo de ese barco. Eso no tengo yo tampoco ninguna. Me parece que he dicho lo del mejor barco por lo mismo que dices tú, el mejor skipper, el mejor patrón. Seguramente porque como es el barco que tengo, debo pensar que es así. Y tú, como eres amigo, pues... Pero vamos, el tema es que yo sigo, y además lo estoy convencido, quiero ganar esa Vuelta al Mundo. Sé que no es la Vuelta al Mundo, no es la Vendée Globe, lo sé, no es necesario, no necesito recordármelo, pero el océano es océano y puestos ahí sé que quiero navegar lo mejor que pueda, de la forma más marinera posible y eso sí, rápido. Y el barco es perfecto para eso. Mira, consultando alguna de las citas que pueden leerse en 20.000 leguas de viaje submarino para la entrevista que acabamos de tener con Héctor Salvador, he rescatado otra que me ha gustado. Su barco y él eran uno y él era el alma. Va por ti, Juan. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo. Nos vemos pronto. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Navegar por placer es una afición, un arte, me atrevería a decir, que requiere del despliegue de muchas y diferentes destrezas: mecánica, meteorología, saber interpretar las condiciones locales de viento y mar, hacer el mantenimiento general del barco. Si además de esto disfrutamos con otro tipo de conocimientos relacionados, no sé, con la historia naval, por ejemplo, o las historias de navegantes a veces desconocidos para el gran público, la gastronomía incluso a orillas de la mar en cualquier puerto de recalada, entonces necesitamos informarnos bien. Para eso, para informarnos y algo más, ha nacido Nautic Magazine, la publicación que con carácter mensual, además de hacernos disfrutar a los aficionados con los contenidos, lo hará también a través de su diseño y un cuidado aspecto visual. Hablemos de ello con Andrés Rodríguez, presidente y editor del grupo Spain Media, encargado del lanzamiento de publicaciones tan reputadas como Forbes o Tapas, publicaciones a las que se incorpora Nautic Magazine. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenas. Oye, lo primero, nada, gracias a vosotros. Primero quería decir que soy oyente. Bueno. Oyente y daros la enhorabuena. Siempre que entra uno en la radio le da la enhorabuena al otro. Pero sí, es verdad, es uno de los clásicos. Pero sí, dar la enhorabuena porque he aprendido mucho escuchando y espero seguir aprendiendo. Pues la enhorabuena viniendo de ti es un halago, Andrés, así que la recibimos con mucho agrado. Es de corazón. Por supuesto que sí. Nautic Magazine es un bebé con apenas 2 días de vida que nace con qué intención, Andrés. Pues mira, la intención es muy sencilla. Yo creo que hay mucha gente que ama el mar y que tiene una relación emocional con el mar. Y un poquito más allá de la relación emocional, este país tiene un gran negocio con el mar, que es lo que nosotros llamamos economía azul. Se entiende fácil con el turismo, pero también cómo ha cambiado ciudades como Barcelona, que le daban la espalda al mar y ahora no se la dan. Entonces, todo lo que está alrededor de esta península y de nuestros vecinos, que al final, y de nuestras islas, pues yo creo que no está terminado de contar muy bien. O sea, que hay medios de comunicación que te cuentan
las especialidades del mundo náutico, del motor, de si uno quiere cambiar una lancha o un barco de vela o lo que sea, y también hay prensa económica que habla de la economía relacionada con la pesca, pero no hay un punto de vista, digamos, que lo centre todo. Y esa es la intención de Nautic Magazine, que irá de la mano de Forbes para que Forbes haga de locomotora de este proyecto, y nos queremos convertir con humildad, pero con mucha ambición en el referente de la información azul. Nos hablas de economía azul, efectivamente vinculada pues a muchos ámbitos, ¿no? El turismo, la compraventa de embarcaciones, la gastronomía incluso, y últimamente pues fíjate, la energía, mirar al mar, efectivamente, la ecología. La ecología, la educación, de cómo estamos enseñando a nuestros chavales a navegar, las olimpiadas, cada vez. O sea, realmente si nos ponemos a poner en un folio cuál es el territorio a informar, el territorio es inmenso, porque yo suelo hacer siempre la misma broma, que este planeta que se llama Tierra se debería llamar agua, porque hay más agua que tierra. Es el planeta azul, de hecho. Sí, por eso, ¿no? Le llamamos Tierra porque nosotros vivimos ahí, pero bueno, si escarbamos un poco, venimos del agua, o sea que realmente el planeta debería llamarse agua. Y bueno, no es que pidamos el cambio de nombre del planeta, pero sí que creemos que hay una información. Bueno, el problema que tenemos con la inmigración, nuestros vecinos, el estrecho de Gibraltar en apenas 15 kilómetros, geopolíticamente lo que significa, yo creo que el territorio es fascinante. Oye, Andrés, Nautic Magazine es un alumbramiento especialmente esperado, ¿no? Teniendo en cuenta que tú además eres un buen aficionado a la náutica. Pues mira, yo he aprendido una cosa, y es que como editor hago mejor las cosas que me emocionan, las cosas que me ilusionan. Tengo oficio, así que podría hacer otras cosas que no me emocionen, ¿no? Dentro de mi oficio, pero las cosas que me emocionan soy mejor, contagio el entusiasmo más a los equipos, a las audiencias, y yo tengo con el mar una relación pues emocional desde chiquillo. Y bueno, me gusta navegar, soy un buen aprendiz, porque yo creo que el mar te pone en tu sitio en cuanto consideres que lo dominas, y la verdad que espero que disfrutar mucho haciendo esta revista y hacerla también a veces desde el agua, sobre el agua, ¿no? Flotando. Entrevistas inspiradoras, novedades del mercado, congresos, la actualidad en torno a las regatas más importantes, gastronomía de costa. ¿Os queda por tocar algo? ¿Cuál es la estructura de la publicación? Cuéntanos un poco. Bueno, mira, por primera vez vamos a hacer una revista digital, algo que no hemos hecho en estos 15 años de Spain Media. Todas nuestras revistas han nacido en papel y después, o a la vez, han tenido una revista digital y una comunidad digital, tanto Forbes como Tapas, como las otras revistas que he ido publicando. Y por primera vez vamos a hacer una cosa, y que ya hemos nacido, que es empezar a crear la comunidad desde el punto de vista digital, y haremos una revista de papel. No sé si la haremos este año, la haremos el año que viene, pero haremos una revista de papel muy bonita, muy coleccionable, muy romántica, casi una joya para guardar, ¿no? Y entonces vamos a hacer el camino inverso, es decir, vamos a crear la comunidad Nautic, la vamos a crear desde el digital, desde las redes, desde el audio, desde el vídeo, pero la haremos en papel, por supuesto que sí, porque no queremos hacer únicamente un vertical digital. Y viendo el tipo de publicaciones que lanzáis desde Spain Media, en las que se cuida especialmente su aspecto visual con un diseño elegante, Nautic Magazine, además de información, ya lo hemos mencionado, lo guapo fluye, ¿no?, por todo el contenido de la revista. Bueno, es que a nosotros nos gusta mucho la estética, nos gusta la estética, el mar tiene una estética increíble, el océano tiene una estética increíble, no hay más que pensar en los documentales, ¿no? De los grandes documentales de Richard Attenborough, etcétera, o no sé, o la épica de las regatas en los años 60, el Kodachrome, no sé, se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, un navegante increíble como Errol Flynn, el gran actor americano. Bueno, el material ahí yo creo que es increíble, y tenemos que jugar con las imágenes, y lo vamos a hacer porque somos buenos haciendo eso, porque una imagen siempre, no sé si vale más que 1000 palabras, pero
es la que hace que te leas las 1000 palabras, ¿no? Oye, pues ya que te tenemos al teléfono, adelántanos algunos de los contenidos que podemos ver en este, voy a decir primer número de Nautic, aunque lo podemos encontrar en internet poniendo Nautic Magazine, ¿no? .es. Sí, bueno, lo primero que es nauticmagazine.es o Forbes Nautic Magazine. Hemos hecho una pequeña trampilla al castellano que espero que me perdone la Real Academia, es que el Nautic hemos cerrado la C con una K. También, bueno, por cuestiones de registro, pero también por modernizar un poco el territorio. Y los contenidos que van a encontrar pues son diarios. En estos 3 o 4 días o 5 que ya llevamos en el aire, como usando un término radiofónico, está teniendo muchísimo éxito una idea muy sencilla, y es que estamos contando cómo son los barcos de los oligarcas rusos que han sido capturados, no sé si es la palabra, que han sido bloqueados por el bloqueo internacional. Es decir, se está diciendo el barco ruso de tanta eslora en Italia, o el velero más grande del mundo, o estos veleros, o estos barcos que están en Barcelona y tal, han sido incautados. Pero nosotros estamos explicando cómo es el barco por dentro. Bueno, pues una idea tan sencilla como esa, tan simple como esa, está teniendo un éxito en las redes tremendo. También Málaga y Barcelona, 2 ciudades que en este primer número comparten protagonismo, ¿no? Porque la actualidad manda, claro, como dices. Claro, sí. Bueno, en este caso el Mediterráneo siempre ha sido un lugar en verano de este tipo de barcos. También los grandes barcos del Caribe cruzan en primavera para pasar el tiempo aquí, igual que luego lo hacen para irse al Caribe. Y claro, Málaga y Barcelona pues son 2 de las ciudades donde se puede hacer el mantenimiento de estos barcos. Y bueno, y veremos a ver lo que pasa, porque claro, estos barcos incautados probablemente salgan al mercado de segunda mano, muy devaluados. Habrá un problema de reputación sobre si alguien los quiere comprar, a quién le está comprando el barco. Realmente puede ser que los grandes mastodontes, ¿no?, de la navegación que a veces vemos por las costas de Ibiza, de Formentera, de Mallorca, este verano no los veamos. Ya. Hablábamos de entrevistas inspiradoras. Bueno, un espacio que también tiene hueco en Nautic Magazine. Sí, bueno, realmente queremos tener entrevistas en profundidad con gente que ama el mar. Gente que ama el mar de todo tipo, algunas de las que tú has traído en los podcasts, o sea, grandes navegantes, grandes competidores, verdaderos atletas de la mar, pero también queremos hablar con patronos, queremos hablar con armadores, queremos hablar con pescadores, queremos hablar con marineros, queremos hablar con, no sé, un tipo como Churtinaga, que ha reflotado la Juliana, una vieja golondrina que hacía el trayecto entre Mallorca y La Cabrera, la ha convertido en un barco precioso. Vamos a hablar con socorristas, vamos a hablar con alcaldes, vamos a hablar con bañistas, vamos a intentar ampliar el territorio todo lo posible. Tenemos una idea muy simple, pero muy sencilla, pero yo creo que va a estar muy divertida, que iremos desarrollando, que se llama Entrevistas a Bordo, en la que a bordo de un barco las charlas son de otra manera, ¿sí? Las conversaciones son más sosegadas, es casi como las conversaciones en la montaña, ¿no? La naturaleza une en este caso a los navegantes. Y otra cosa también interesante es que una revista se hace haciéndola. O sea, uno va descubriendo cosas que no sabía que se iba a encontrar. Y eso significa que nosotros mismos, como si fuera una navegación, iremos explorando. Anda, pues también podemos hacer esto, ¿no? Anda, pues mira lo que hay aquí detrás, o anda. Y tendrá que ver con nuestro estado de ánimo, tendrá que ver también con la gente que vayamos involucrando al proyecto. Desde aquí invito a sumarse al proyecto, a participar, a enviarnos ideas, porque al final una revista es la voz de una comunidad, y la comunidad, lo que queremos ahora es que se fije en nosotros, que hemos venido aquí a ayudar a la comunidad. O sea, este no es un proyecto desde el punto de vista financiero. Lógicamente tendrá que ganar dinero como cualquier medio de comunicación, pero sobre todo es un medio que viene a dar, ¿no? Ahora iremos al Congreso Náutico, nos presentaremos allí y esperamos tener una temporada, entre comillas, la temporada de verano, donde hagamos cosas chulas.
Un medio que viene a dar y que además está hecho con mucho cariño. Nautic, terminado en K, Magazine, un nuevo formato de revista náutica que de momento podemos disfrutarla en formato electrónico. Es una revista náutica donde, además de contenido informativo, los aficionados también disfrutaremos sin duda de un esmerado diseño, como ya hemos comentado. Y como en Asón de Mar, además de navegar, nos gusta lo guapo, pues os seguiremos de cerca, Andrés. Así que... Y nosotros os vamos a escuchar en tierra y a bordo. Pues, os seguiremos también. Pues me lo apunto porque esto que me dices me gusta. Así que, oye, gracias por tu compañía y hasta una próxima ocasión, ¿de acuerdo? Pues un súper abrazo. Un abrazo fuerte. Adiós. Chao. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Los próximos minutos hablamos de libros, la lectura náutica que en cada podcast tenemos con Juan Melgar. Visitamos un día más en Librería Robinson en busca de lecturas inspiradoras e instructivas, porque la de hoy va por ahí. Nos enseña algunos de los usos y costumbres más característicos de la Armada. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más. Hola, Jorge. Encantado de estar aquí una vez más con vosotros. Bueno, pues hablamos de usos y costumbres en la Armada. En general, los ejércitos tienen en la tradición algunas de sus señas de identidad más características, ¿no? Y la Armada no es una excepción. La Armada, efectivamente, no es ninguna excepción. Son marinos, pero son militares. Uh-huh. No, sí, yo creo que hay hasta no sé a quién se le puede atribuir que los marinos no están hechos para navegar, sino para hacer la guerra por el mar o algo así. Entonces, en realidad su función es hacer la guerra por el mar, no solo navegar, que es lo que hacemos los civiles. Sí. Oye, lleva por título Ceremonial Marítimo. Como decíamos, tradiciones, usos y costumbres de la Armada. ¿Qué podemos encontrarnos en este libro? Pues mira, esto recoge todo lo que es eso, como su propio título indica, todo su ceremonial. El ceremonial, pues, como muchos, todo aquel que tenga una cierta edad y que haya hecho la mili, sí, o si hay militares que nos escuchan, se acordarán pues todas las cosas, pues lo típico, pues es saludarse, como se saluda en superior, no solo eso, sino porque claro, esto tiene sus peculiaridades, porque tú no puedes hacer lo que haces en tierra, en un cuartel o en una unidad en tierra, uh-huh, con lo que se hace a bordo. A bordo tiene sus limitaciones, todo, porque muchas veces los sitios son espacios reducidos, se convive todo el rato, entonces todo ello pues se adapta un poco, ¿no? Y luego, claro, tienen, por la propia peculiaridad de los barcos, tienen las tradiciones, pues son diferentes a lo que pueden ser otras unidades de las Fuerzas Armadas, el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire, etcétera. uh-huh. Sí. Y luego no solo hay lo propiamente militar en sí, sino que luego se mezcla todo con lo que es lo marinero, con lo que es pues la vida a bordo, ¿no? Los barcos, las cosas, pues cómo se interactúa también con barcos civiles, con personal civil, etcétera. Está lleno de curiosidades, la verdad. Estamos hablando de un cuerpo del ejército, como es la Armada, que tiene además características como muy propias, ¿no? Y muy arraigadas. Una de ellas es, sin ir más lejos, pues ese buque escuela que a veces da la vuelta al mundo, ¿no? Juan Sebastián del Cano. Juan Sebastián del Cano, exacto. Sí, es un poco, aunque no sea el buque insignia, que al final él es siempre pues en este caso es Juan Carlos I, que es el más grande, el más potente, el más fuerte o el que más mayor desplazamiento, sí puede ser un poco el barco más representativo, ¿no? Porque es pues supongo que será la unidad en servicio más antigua, no sé si habrá algo más por ahí así, pero vamos, en principio que así navegue de manera y entonces pues es el barco, desde luego yo creo que es el más representativo de la Armada, y entonces no solo eso, sino que es un barco a vela y ello implica también, de hecho en el propio libro hay ejemplos, ¿no? Cómo se saludan a la voz, por ejemplo, cubriendo vergas, o sea, todo para que nos entiendan muchos, pues están subidos a las vergas que son esos palos que atraviesan de manera horizontal el palo vertical, por explicarlo para que se nos entienda. Sí. Y bueno, todo está lleno de curiosidades. Esto circulaba más o menos por ahí, yo creo que algunos lo había visto pues por internet de alguna manera y tal, y no sé qué, pero nunca se había visto
así tan bien editado, ¿no? Porque aquí se ve pues con fotos y con ejemplos y con todo, ¿no? Pues tiene mucha fotografía, la verdad. El libro es bonito, sí. Es un libro muy extenso, pero está bien editado y ha quedado bonito. Por eso te quería preguntar por la estructura del libro y por, bueno, algunas de las curiosidades que tiene. Imagino que incidirá mucho y buceará mucho en la historia, ¿no? En la propia historia de la Armada. Sí, todo el rato se está, bueno, tiene un poco sus notas históricas a bordo, ¿no? Que también te explica un poco el origen de algunas de las tradiciones, ¿no? Pues las banderas de combate, cómo se han ido usando las banderas de combate a lo largo de la historia, pues el uso del chifle, las leyes penales, todo la oración, cómo pues todas esas cosas que son así, pues como de dónde viene, ¿no? Un poco el origen de todo eso. Pues por ejemplo, ¿por qué? Pues por decirte algo, ¿por qué en el barco, por ejemplo, se ha pasado de llevar ¿por qué se pasa de llevar la bandera, el pabellón, en una asta a popa navegando, ¿sí?, a ponerla en el pico? Porque cuando se empiezan a usar botavaras largas y con la maniobra con el movimiento de la botavara interfiere el asta, pues se sube un poco al pico. Entonces eso un poco se ha trasladado y ahora, por ejemplo, entra un barco de la Armada, entra a puerto y amarra, se pone el asta a popa y se iza el pabellón allá a popa. Hay que ver. Cuando vuelve a navegar, ese pabellón se ríe y se iza el que va en el pico. Bueno, eso es una curiosidad, como muchas de las que hay en este libro, la verdad. Detalles de un cuerpo del ejército como es la Armada Española, que además, ojo, hay que tener en cuenta que no es cualquier armada. No, hombre, es una armada con los españoles llevamos haciendo la guerra por el mar desde tiempos inmemoriales, desde luego. Sí, ¿no? Y nos ha muerto mucha gente, ha agarreado mucha gente, ha navegado mucha gente, y es una armada llena de tradiciones y llena de historia, la verdad, sí. El libro no tiene un autor concreto, ¿no? Porque está publicado por el Ministerio de Defensa. No, es el Ministerio de Defensa. Sí. Esto es, es como una ordenanza, como que sea, claro, no tienen autores concretos. Esto ya es la propia Armada y el Ministerio de Defensa quien lo publica. Vamos, no hay un autor como tal. Bueno, pues mira, lo más cerca que he estado yo de la Armada Española fue viendo jurar bandera a mi hermano hace, no sé, tendría yo quizá 10 años, 11. Es que mi hermano me lleva muchos años. Mira. Y yo ya tengo 52. A mí sí me tocó la mili en la Armada, en cambio. No te digo nada. Yo sí yo estuve ahí unos mesecillos. Mi hermano la hizo en el Ferrol, fíjate. Primero en el Ferrol y luego en Cádiz. Sí, me acuerdo cuando venía... mira, fíjate. Sí. Pues eso no era normal, porque lo normal era quedarse en la misma zona marítima. Uh-huh. Y a mí me tocó ahí hice la instrucción en San Fernando. Sí. Y luego estuve por diversos sitios del estrecho, en Algeciras, en Tarifa, etcétera. Sí. Bueno, no tengo un mal recuerdo, la verdad, de haber servido en la Armada. Yo bueno, es siempre una experiencia, curioso a la gente que conoces, curioso el conocer la vida militar cuando no vienes de un ambiente militar y cuando tienes una cierta querencia por el mar, pues el conocer la Armada por dentro es toda una experiencia, de verdad. Yo me alegro de haberlo hecho. Sí. No, y además me acuerdo de verlo vestido de azul marino en los meses de invierno y cuando llegaba el verano de blanco impoluto, con el Macuto, sí. Pero él de blanco impoluto, sí, de eso me acuerdo. A mí me quedan todavía algunos souvenirs del uniforme por ahí. Sí, Bueno, pues consérvalos, que eso es un recuerdo para las próximas generaciones. Sí, desde luego. Sí, para que las próximas generaciones disfruten lo que ha hecho su padre y su abuelo. Sí, exacto. Un abrazo, Juan. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Un placer estar aquí, como siempre. Hasta la próxima. Adiós. Es una sensación muy difícil de explicar porque es sublime. O sea, es majestuoso, sublime. Al mismo tiempo ves la soledad, ves una naturaleza
que está impoluta. ¿Ves algo? Es muy difícil de entender, pero es una sensación única. Javier Babé, capitán de la Idus de Marzo, el primer barco español en llegar a la Antártida en nuestra historia reciente. Lo hizo en 1982. En A Son de Mar, historias del museo. Abrimos las puertas del Museo Marítimo de Asturias. Bueno, nos las abre José Ramón García, su director, que sin querer ha hecho protagonista del podcast a la Armada, de la que hemos hablado con Juan Melgar, y volvemos a hacerlo ahora gracias a las piezas que atesora el museo y que aluden, como decimos, a la Armada española. José Ramón, muy buenas. Buenos días. ¿Qué piezas son esas? Pues tenemos bastante, porque tenemos algunas de antes de que se llamara Armada, sí, y luego tenemos un frontal dedicado a la Armada en los siglos XIX y XX. Uh-huh. En los siglos XIX y XX, posteriores a Trafalgar, Sí. En Trafalgar, como San Juan y Pomuceno, lo tenemos, y la Santísima Trinidad, lo tenemos por sus dimensiones en una sala aparte. Pero en nuestras vitrinas hacemos un recorrido por donde ya empezó la máquina. Es decir, desde los primeros vapores movidos a palas, sí, luego la fragata acorazada Numancia, el gran acorazado Pelayo, eso equivaldría al siglo XIX. Y luego ya, en el XX tenemos, aparte de el Juan Sebastián Elcano, que es un buque escuela que es propiamente del siglo XX, pero que digamos que es un poco al margen de lo que son barcos de combate. Bueno, pues en el XX tenemos una representación de los muchos barcos que hubo, de unas maquetas a escala 1:200 y a 1:100 hechas por Francisco Javier Cañalrón, que falleció hace unos días y que se portó con un museo espléndidamente, y además es un artista haciéndolas porque tienen unos detalles, una delicadeza grande. Y ahí están pues el crucero Blas de Lezo, la fragata Pizarro, la fragata Blas de Lezo. Bueno, hay que decir que Blas de Lezo, que fue un gran marino español del siglo XVII y XVIII, sí, en la Armada siempre hay un barco que lleva su nombre. Aquí en el museo tenemos dos porque son de distinta época, pero, por ejemplo, actualmente, hoy hay una fragata que, por cierto, fue enviada por el gobierno a la como acto de presencia ante la invasión de Ucrania, sí, y está navegando, no entra en combate, pero ahí está navegando. La fragata Blas de Lezo es el último grito en tecnología, sí, es lo más moderno y tiene muy pocos años, tiene apenas 8 años y cuenta con los mayores adelantos, tanto en ofensivo como operativo, porque puede llegar a alcanzar una velocidad de 28 nudos, que es mucha velocidad para un barco de estas magnitudes. Sí, sí, desde luego. Bueno, recuerdo, Blas de Lezo no es para menos, ¿no? En un país tan poco dado a los homenajes, sí, sobre todo a las grandes personalidades destacadas, como somos nosotros, ¿no? Como es España en este caso. Sí, sí, sí. Sí, es verdad, sí. Pero siempre la Armada tiene a bien dedicar eso, ¿no? Y ya digo, aquí tenemos 3 barcos que llevan su nombre. Un crucero ligero que se perdió en 1932. Sí. Luego un destructor desguazado en el año 1991 y lo que decía antes, la fragata que está operativa desde el año 2005. Tenéis en el museo maquetas, como has comentado, hay también uniformes y diferentes utensilios y objetos, ¿no? Referentes a la Armada. Tenemos uniformes y tenemos lo clásico que mucha gente utilizó cuando había servicio militar, que es el saco, sí, o el petate, el marinero. Sí, sí. Aquí el macrute, sí, sí. Aquí lo tenemos. Y tenemos una pieza muy buena por rara, que es lo que se llamaba bandera de mochila o bandera de percha, que era una tela que se hacía muy larga por metros y se cortaba en trozos. Entonces todo marinero llevaba en el equipo un trozo de aparentemente 1,5 metros de esta bandera, que le servía primero como distintivo
combate. Y luego servía como en el dormitorio, quedaba depositada sobre la percha. Y en combate, si desgraciadamente el soldado moría, era enterrado con la bandera. Ya digo, desde hacia 1890 aproximadamente. Y es raro encontrar una pieza de estas porque es una tela muy fina y, como siempre, lo más frágil y lo más cotidiano enseguida desaparece. Bueno, y tenemos, como decías tú, uniformes, muchas cintas de lepanto, muchas metopas, una costumbre también en la Armada de que todos los barcos tengan una metopa representativa que se regala como obsequio, como distinción. Tenemos una colección enorme. Mira, sable oficial, bueno, el equipamiento propio de los barcos de guerra, un telégrafo de órdenes. Bueno, varias cosas. Precisamente lo hemos comentado antes, como cualquier otro cuerpo del ejército, la Armada tiene un presente y se proyecta en el futuro, ¿no? Pero en el caso de España, nuestra Armada hace esto precedida de un pasado del que presumir, ¿no? Y muy pocas fuerzas marítimas pueden decir lo mismo. Sí, bueno, la flota de guerra española siempre fue potentísima. Sufrió, ya lo dijimos en otro programa, el descalabro en la batalla de Trafalgar. Que ahí quedó diezmada, no solamente de barcos, sino también de muchos marineros y muchos oficiales que eran no solo marinos profesionales, sino también investigadores en oceanografía y demás. Esa fue un golpe tremendo, la de Trafalgar, 1905, y tardó mucho en recuperarse, y luego vino el desastre de 1898, perdón, dije Trafalgar, 1805, y la guerra de Cuba, 1898, que fue también la puntilla, fue una pérdida tremenda de la Armada, y luego estuvo renqueando siempre. Claro, el costo de un barco es altísimo y siempre hubo problemas. Ahora parece que se toma conciencia, y más en estos días trágicos, de la importancia de contar con una flota de defensa mínima, por lo menos ser capaz de defender el territorio. Y estas fragatas que llevan el nombre de F1, como la de Blas de Lezo, las F1, que España tiene 4 fragatas, y me parece que va a tener 6, pues pondría una especie de círculo protector para la península y las islas, porque supone una capacidad grande de detección del enemigo y de respuesta. Pues hablamos de maquetas, uniformes, macutos, incluso alguna bandera de percha o de mochila. Esos son algunos de los objetos que atesora el Museo Marítimo de Asturias como homenaje a la Armada Española. De ellos hemos hablado con José Ramón García de nuevo. Gracias, José Ramón. Hasta el próximo podcast. A vosotros, un saludo. Hasta luego. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Si a la hora de salir a la mar ponemos el foco en todos aquellos detalles que hagan la navegación más segura y afinando atendemos al correcto trimado de las velas y a que todo esté en su sitio y bien arranchado, no son menos importantes las maniobras de atraque cuando llegamos a puerto y desatraque cuando salimos. Los próximos minutos hablamos de ello, de las amarras, de las diferencias entre puntos de atraque, etcétera. Roberto Bucetas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Recordemos que Roberto es profesor en la Escuela Superior de Marina Civil de la Universidad de Oviedo y que como coordinador de su equipo de regatas está acostumbrado a atracar y desatracar, sobre todo en época de competición. ¿Qué cabos son los necesarios para tener el barco seguro amarrado de costado? Roberto, repasemos un poco. Bueno, pues el tema de cabos de amarre normalmente vamos a estar atracados. Si estamos hablando de barcos de recreo, vamos a estar atracados en un pantalán, ¿no? Pues bueno, la distribución de cabos, hay 3 tipos de cabos siempre en cualquier tipo de barco, lo que son los largos, los sprints y los traveses. Pues eso, tenemos que tener una configuración diseñada de esos cabos al objeto de que el barco esté perfectamente amarrado a nuestro pantalán y que no toque en ningún momento en lo que sería el finger o el propio pantalán, igual que pasaría cuando estuviéramos atracados en un muelle, ¿no? Pero un pantalán, lo que hay que evitar es que el barco pueda apoyar sobre él, incluso aunque tengamos defensas puestas, que tenemos que tener defensas para hacer esa maniobra de atraque, el barco que tenga 30-40 centímetros de separación siempre hasta cualquier punto de contacto de lo que sería el propio pantalán.
Si lo tenemos, ese barco está apoyando sobre las defensas, pues al final va a sufrir el pantalán, va a sufrir el barco, va a sufrir la defensa, y al final se nos va a rayar y deteriorar todo lo que es el costado del barco y el propio casco, ¿no? También hay una teoría bastante difundida ahí por los puertos, en que los cabos de amarre de los barcos, y sigo hablando de barcos de recreo, tienen que estar, que no pueden tener, que tienen que tener un poquito, que queden un poco en banda, que no estén con suficiente tensión, con la máxima tensión que se les pueda dar. Yo esa teoría nunca la he entendido, y parece que los barcos, cuando hay un poco de mar y está mal tiempo en época de invierno, ves barcos atracados en el puerto y parece que están navegando medio metro para proa, medio metro para popa, moviéndose para lado, moviéndose para otro. Ahí sufre, las inercias que coge el barco, los cabos van a sufrir fuertes estrechonazos, fuertes tirones, va a deteriorarse el propio cabo, puede faltar un cabo de amarre, puede romper una cornamusa. El barco tiene que estar amarrado y tiene que estar fuertemente amarrado. Me estoy refiriendo a que el barco tiene que tener todos los cabos la máxima tensión posible, al objeto de que el barco no sufra ningún tipo de movimiento. Si no sufre movimiento, pues no va a tener esas inercias y esas aceleraciones que van a hacer que se pueda faltar a un cabo, a un elemento de amarre, ¿no? Pues yo lo he escuchado muchísimas veces. No, los cabos no pueden tener tensión, hay que dejarlos un poco en banda. Una teoría que no sé de dónde surgió, ni dónde sale, ¿no? Pero bueno, la he oído más de una vez y no tiene ningún fundamento, ninguna base técnica ni teórica, ¿no? Oye, y de los cabos que ya hemos mencionado para el amarre, ¿tiene alguno de ellos mayor relevancia o todos trabajan por igual y no hay ninguno prescindible? Bueno, son todos imprescindibles, todos tienen una función, y si no tuvieran una función, pues no debería de estar puesto. Incluso ahora en época de invierno habría que reforzar un poco amarras, incluso poner uno por doble. Pero bueno, normalmente en una configuración de un atraque en un pantalán deberíamos de tener dos largos en proa, largo de proa de estribor, largo de proa por babor. Después tendríamos que tener un sprint que evitaría que el barco pegara con la proa en el propio pantalán, cabo que es imprescindible. Después en popa ya tenemos por la banda del muelle, tendríamos un través, debería ser largo, pero bueno, normalmente suele trabajar de través. Y por último, un cabo muy importante que a veces no se le presta mucha atención, que es un cabo que se daría un sprint por la banda de la mar, por la banda de fuera. El objeto de ese cabo va a ser separar el barco del muelle, separar el barco del pantalán. Es el que te digo yo que nos va a conseguir que estemos, 30, 40 centímetros separados del atraque. Incluso si tenemos una configuración de cabos diseñada y con sus correspondientes longitudes y tensiones, podríamos, una vez dado todos los cabos de amarre, quitar las defensas. El barco no tendría que tocar en ningún punto de lo que sería el atraque, ¿no? Pero bueno, las dejamos siempre puestas, por supuesto, por si falta algún cabo, por la circunstancia que sea, que apoye la defensa y no vaya a estar pegando golpes contra el propio barco. Pero bueno, el barco, lo que repito, no debería tener que apoyar sobre una defensa ni siquiera, tiene que tener esa separación. Y dos, los cabos con la máxima tensión posible. Normalmente suelen tener siempre gazas, los cabos que están dados por la banda de tierra, por la banda del muelle, por la banda del pantalán, y tendrían que tener sin gaza los cabos que están por la banda de la mar. Es decir, son los cabos que me van a permitir darle tensión al resto de los cabos. Es decir, el largo de proa de la banda de la mar, la banda de fuera, ese sin gaza para dar tensión, y el sprint de popa, que sería el que nos separaría el barco del atraque, también sin gaza. Es otro cabo que nos va a permitir darle la tensión a todo el resto de los cabos. Normalmente ese cabo de fuera se suele llamar codera muchas veces, porque bueno, hace las mismas funciones que una codera, que separa el barco del muelle, el barco del atraque, ¿no? Y con esa configuración de cabos sería suficiente, no habría falta de disponer más cabos. Hay que recordar que no siempre amarramos de costado, a veces lo hacemos abarroados a otra embarcación o perpendicular al muelle, ¿no? Algo frecuente en el Mediterráneo. Sí, también es cierto. Nosotros estamos hablando de una configuración que podemos encontrar en los cabos, que barcos, en los puertos a los que hay pantalán, ¿no? En muchos puertos por el Mediterráneo lo que hay son atraques de punta, ¿no? Atraques de popa al muelle y muerto con su correspondiente guía. Es decir, que bueno, que este blog y estamos destinados a muchos, nos oyen desde muchos puertos en los cuales no siempre es la misma configuración, ¿no? Y por supuesto, maniobra más complicada que realizar que un atraque a un pantalán, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener presente esa maniobra, y ahí tendríamos los cabos de popa, los dos largos de popa,
y después tendríamos el muerto que bueno, ya está dispuesto por el propio puerto. Empieza la temporada de regata, Roberto. ¿Cómo está el equipo de la Universidad de Oviedo? ¿Está todo a punto? Estamos poco a poco empezando a rodar. La verdad es que esta primera prueba del trofeo de primavera, bueno, pues nos pilló con bastante viento, casi puntas de 20 nudos aproximadamente. Bueno, fue una regata dura, bastante dura, pero bueno, apuntamos cosas para mejorar. Viento y marejada, sí, hubo mar de fondo. Viento y mar, importante. Mar. Bueno, pues son muchos los temas que podemos tocar cuando hablamos de náutica, ¿no? Algunos necesitarían podcasts inclusivos y exclusivos, sobre todo exclusivos. Pero con Roberto damos las pinceladas necesarias para repasar conceptos y ponernos al día. Así que nada, te emplazamos para el próximo podcast, Roberto. Vale, cuando queráis. Un saludo, adiós. Un saludo, buenos días. Hasta aquí otro podcast de A Son de Mar. Como siempre decimos, esperando que los contenidos hayan sido de tu agrado, nos despedimos hasta el próximo episodio. No sin antes recordarte que nos harías un gran favor si los compartes para hacer así más grande la comunidad de oyentes. Síguenos en Instagram como podcast A Son de Mar. Hasta la próxima. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.